El día de hoy, hermanos, Iglesia Hashem, hoy llegamos al final de esta serie que hemos estado abordando por los últimos domingos, que ha tenido que ver con enfrentando desafíos y retos. A lo largo de esta serie, Dios nos ha ministrado como iglesia cómo enfrentar algunas áreas en la vida del carácter del cristiano. Nos habló del orgullo, nos habló de la esperanza, de la tentación, entre otras cosas. Y nos habló a través de una generación que acompañó a Moisés en el desierto, 40 años, y cómo ellos enfrentaron algunos desobedeciendo y muy pocos terminando y llegando a Canaán. El tema de esta predicación es enfrentando el epitafio de la vida. Enfrentando el epitafio de la vida. No sé cuántos de ustedes han tenido la curiosidad cuando han ido a un cementerio y usted ve las tumbas, ¿las ha visto? En algunas de ellas hay unas inscripciones, ¿las ha visto? Que habla de la persona que falleció. Eso se llama epitafio. El epitafio son aquellas palabras, verbos, frases que están inscritas en una tumba. Y hoy Dios quiere hablarnos acerca de ese epitafio que en algún momento de nuestra vida estará inscrito en nuestra tumba, si es que no viene Cristo. Las palabras finales de las personas moribundas suelen ser honestas y sin hipocresía. Usted ha visto o ha estado cerca o ha visto por televisión cuando una persona moribunda está a punto de morir y en el lecho de su cama usted la ve ahí, ¿sabe que es la persona más sincera del mundo en ese momento? Es la persona más honesta. Las palabras que pronuncia en ese momento salen del corazón y son muy profundas. ¿Sabe por qué? Porque son las últimas palabras que él va a pronunciar. Y desea ser sincero con él mismo o con ella misma. Reflejan con precisión sus sentimientos y sus creencias. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte dijo en su lecho de muerte: muero antes de mi tiempo y mi cuerpo volverá a la tierra para ser comida de gusanos. Tal es el destino que espera pronto al gran Napoleón. Fueron las últimas palabras de Napoleón. Gandhi, uno de los grandes líderes de los siglos pasados, religioso del hinduismo, sus últimas palabras, y que por cierto fueron inscritas en la tumba, dijo lo siguiente: mis días están contados, es poco probable que viva mucho tiempo más, tal vez un año o un poco más. Por primera vez en 50 años me encuentro en un Senegal descorazonado. Todo a mi alrededor es oscuridad, oro por ver la luz. Palabras profundas de este hombre que mucha gente siguió. Y por último quiero compartirles acerca de un estadista francés del siglo XIX de nombre Talleyrand. Escribió estas palabras antes de morir en su cama porque murió solo. Encontraron estas palabras y él escribió lo siguiente: he aquí, han pasado 83 años, tantos afanes, tantos ajites, tantas ansiedades, tanta malevolencia, tantas complicaciones tristes, y todo sin resultados diferentes a la gran fatiga de la mente y del cuerpo. Aún un sentimiento profundo de desaliento con respecto al futuro y el desasosiego con respecto al pasado. Le he compartido 3 epitafios de 3 hombres importantes que están registrados en la historia de la humanidad. Y estos 3 epitafios son muy distintos a los que escribió el apóstol Pablo
en la carta que escribió a Timoteo. Habían pasado 33 años, que quedó registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando él iba a Damasco y lo encuentra o lo intercepta Jesús, y en ese momento su vida es cambiada y transformada. 33 años habían pasado, y después de esos años Dios le permite a él revisar su pasado, considerar su presente para enfrentar su futuro. Todos los que estamos aquí vamos a morir. La muerte es un evento que no podemos evitar. Y Dios quiere que tengamos en mente las palabras registradas de un hombre de Dios como fue el apóstol Pablo. Muchos de nosotros tenemos muchos años ya en el Evangelio. Y Dios quiere que reflexionemos cómo ha sido nuestro pasado, cómo estamos viviendo nuestro presente y cómo vamos a enfrentar el futuro que está por delante. El apóstol Pablo había enfrentado en ese momento un momento difícil, porque sabía que su tiempo había llegado. Se recuerda que en la Biblia encontramos estas transiciones. Cuando Moisés estaba a punto de morir, Dios levantó ¿a quién? A Josué. Pero antes de morir Moisés, preparó a Josué. Antes de morir Elías, ¿a quién preparó? A Eliseo. Y antes de morir Pablo, ¿a quién preparó? A Timoteo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar conscientes que tenemos que preparar a nuestros hijos para el día que no estemos con ellos. Yo no sé si usted vive conscientemente que usted tiene que preparar a sus hijos para el día que usted no esté con él. Yo no sé si usted toma con seriedad el papel de padre y aprovecha cada minuto, cada circunstancia de la vida para enseñarle a su hijo a caminar con Dios y depender de Dios. Porque si usted no lo hace, déjeme decirle que es egoísta, porque ese hijo va a sufrir. Ese hijo necesita ser preparado. Pablo era un hombre anciano. Timoteo era un pastor joven con muchos temores y miedos. Pero había algo en su corazón y era servir a Dios. Y en esa área Dios quiere hablarnos en esta última predicación de esta serie. En tener la conciencia y enseñar a nuestros hijos, a las generaciones jóvenes, para que ellos sirvan a Dios, para que ellos caminen con el Señor y ellos puedan realmente vivir una vida cerca de la voluntad de Dios. No es obra de la casualidad, hermanos, el que los hijos caminen de Dios, con Dios, perdón. Tenemos que trabajar con ellos y tenemos que ver hacia el futuro. Dicho lo anterior, vamos a ir al pasaje que tenemos en nuestras Biblias. Dice el versículo 6: porque ya estoy para ser, ¿qué, hermanos? Sacrificado. En Hechos capítulo 20, en una visión que Dios le dio a Pablo, le reveló cómo él iba a morir. Él llevaría las ofrendas a Jerusalén a los pobres, y cuando él llegara allá, él iba a ser martirizado. Pablo sabía que sus días estaban contados. Ya le hago una pregunta a usted como iglesia. ¿Qué haría usted o qué pasaría por su mente si Dios le revelara la forma como usted va a morir? ¿Qué haría usted como ser humano, como cristiano, si Dios le mostrara en un sueño o viniera una persona y le dijera: usted va a morir de esta manera, en tal lugar, en tal día? ¿Qué haría? Muchos dirían cruz, cruz. Otros dirían que la boca está a chicharrón. Otros reprenderían al espíritu de la muerte, porque así es el ser humano, ¿verdad? Dice creer en Jesús, pero cuando está a punto de morir, no quiere morir. Llévame al doctor, atiéndeme, cuídame. ¿Cuántos confían en Cristo Jesús, hermanos? Cuando llegue la muerte, tenemos que estar preparados.
Y el apóstol Pablo dice, porque ya estoy para ser sacrificado. Él entendía esta parte del sacrificio. Usted ha visto o ha leído en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Números, capítulo 15, versículos de 1 al 10, habla de cómo eran los sacrificios. Ya traían los corderos, los colocaban ahí sobre la mesa y estaban listos para ser sacrificados. No había más tiempo. Pablo sabía lo que significaba el sacrificio. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Las cicatrices de la batalla en la vida del apóstol Pablo estaban marcadas como un soldado fiel. Pablo había experimentado en su vida y tenía en su cuerpo las huellas de la batalla. ¿Sabe que la vida cristiana, hermanos, no es comenzarla, sino terminarla? ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 23: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces padeciendo naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Lo que hemos leído es la lista de los momentos difíciles que enfrentó Pablo mientras él sirvió al Señor. Servir a Cristo también nos permite pasar por momentos de adversidad. Pablo habla de naufragios, habla de azotes, habla de golpes, pero podemos hablar nosotros de cómo ha sido difícil seguir a Cristo. Quizás sin dinero para la gasolina, pero aquí estamos. Desvelados, cansados, vituperados, rechazados, cuestionados, pero aquí estamos. Pablo tenía en su vida las cicatrices, las huellas del servicio al Señor. Pero no solamente eso, sino que se mantenía fiel como un soldado que fue llamado por Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quería que Timoteo entendiera. Que el sacrificio que se hace para el servicio de Dios deja una huella que nos debe de animar para seguir adelante. Regresamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Porque ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está, ¿qué, hermanos? Cercano. Pablo comienza a ver en su vida que el cielo comienza a nublarse, las nubes son grises y negras, y él comienza a darse cuenta que sus días están contados. ¿Sabe usted, hermano, que Dios es muy abundante en muchas cosas? Dios es abundante en su amor, en su misericordia, en su perdón. Dios es grande y es infinito en su misericordia, ¿verdad? Pero hay una cosa donde Dios restringe el favor para los hombres. ¿Y saben qué es? En el tiempo de vida. El tiempo que Dios nos da es un tiempo limitado. Y desde el momento que nacemos es cuenta regresiva. Todos aquí, los que estamos presentes, desde el momento que hemos venido a este mundo, nuestro reloj comienza una cuenta regresiva. Y no te va a dar Dios más tiempo del que Él ya estableció para ti. No te va a dar más tiempo para que eduques a tus hijos del que Él ya estableció que tendrías para educar, para formar y para servir en la iglesia. Es un tiempo que tú tienes, que no puedes desperdiciar, porque ese tiempo no va a regresar. Y Dios quiere que seamos muy conscientes de esto, porque podemos ser en Dios, recibir mucho amor, mucha misericordia,
mucho perdón, pero el tiempo que tenemos de Dios es limitado. Y Pablo lo percibió y dijo: mi tiempo está cercano. Las nubes de la muerte habían llegado a la vida de Pablo. Y Dios quería que entendiera Pablo y Timoteo este punto de Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Quiero que me acompañe allí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué significa o qué significaba para Pablo el saber que su tiempo estaba cercano? ¿Qué significa para nosotros la muerte? Como sociedad donde estamos, occidental, la muerte significa separación, ¿cierto? El abandono del cuerpo que tenemos, de la separación de nuestra alma del cuerpo, es lo que entendemos como muerte, ¿verdad? Dice Pedro en el versículo 14, segunda de Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo de abandonar, ¿qué, hermanos? El cuerpo. Esto es lo que representaba para Pablo la muerte, el abandonar este cuerpo, la separación. Pero también significaba para Pablo un descanso. Un descanso. No solamente lo que dice Pedro, que la muerte, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La muerte no solamente es una separación, también es un descanso. ¿Sabe por qué? Porque los problemas, las fatigas, las luchas, las presiones que tenemos en la tierra y que nos cargan, un día dejarán de ser. Un día dejarán de ser. Cuando partamos de este mundo vamos a descansar. También la muerte representa para Pablo liberación. Liberación porque ya no habrá nada más que oprima la vida del hombre. Será libre. También significa soltar el barco para que camine o para que viaje. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo proclamó estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué? Pablo no murió como Napoleón ni como Gandhi, porque Pablo entendió que el tiempo que vivió en esta tierra lo hizo por una causa noble, por una causa de mucha bendición, e hizo todo lo que estaba a su alcance para cumplir el llamado de Dios. Por eso él murió con una conciencia tranquila. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos en nuestra mente nosotros, que el morir representa que hemos cumplido a cabalidad nuestro propósito en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere que tengamos en mente. La pregunta es: ¿estamos nosotros cumpliendo a cabalidad la razón por la cual existimos? En todas las áreas, en el área personal, en el área familiar, en la misma iglesia. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Mis objetivos en esta tierra son los de Cristo, que su reino crezca. ¿Sabe cuál era el pesar que tenía Pablo en ese momento con los hermanos y aún con el mismo Timoteo? Que ellos no caminaran con la misma intensidad el evangelio de Cristo. Esa era su mayor carga. Que aquellos hermanos que estaban en la iglesia en Éfeso no fueran igual de responsables como él en las cosas de Dios. Que todo lo que él venía haciendo no se le diera continuidad. Vayamos al texto una vez más, al versículo 7 de 2 de Timoteo 4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué, hermanos? Y este versículo 7 nos habla el camino por el cual Pablo fue fiel. El versículo 7 nos da una reflexión de la
vida de Pablo y de su servicio. Primero, él entendió que la vida cristiana es una batalla. Peleamos contra nuestra naturaleza, luchamos contra el enemigo, contra los obstáculos que se levantan constantemente. Y Pablo dice: he peleado la buena batalla. Pablo reconoció que desde el momento que vino a Cristo estaba en una lucha espiritual, hermanos. Pablo reconoció que había una lucha espiritual desde el momento que él vino a Cristo, y él tenía que esforzarse para seguir adelante. ¿Sabe que a muchos cristianos se les olvida eso? Que estamos en una lucha constante para permanecer firmes en las cosas de Dios. Para que usted llegara aquí tuvo que vencer algo: la apatía, el desánimo, el desgano, el no querer venir. Constantemente vivimos en una lucha, hermanos, y tenemos que entender eso, que no se nos olvide. Constantemente vivimos en una lucha, y Pablo sabía que él estaba peleando, estaba luchando para mantenerse firme. Lucas capítulo 13, versículo 24. Jesucristo habló al respecto. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Un texto muy conocido. Vamos a leer desde el 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. Alguien le dijo a Jesús: ¿son qué? Son pocos los que ¿qué? Los que se salvan. ¿Sabe que mucha gente comenzó a seguir a Jesús? Cuando veían sus milagros, escuchar sus enseñanzas, la gente se maravilló y la gente le seguía. Pero después de cierto tiempo, esa gente que le siguió comenzó a rezagarse y ya no era la misma cantidad. Aquí en la iglesia donde estamos, muchos comenzaron, y poco a poco muchos se han ido rezagando por diferentes razones. Al final, hermanos, no es comenzar la carrera, es terminarla. ¿Cuántos dicen amén? No es comenzar, sino que al final de nuestros días estemos donde Cristo siempre quiso que estuviéramos, en su iglesia, con testimonio, enseñando, predicando, animando, exhortando en las cosas de Dios. Y Jesús les dice a sus discípulos: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿A quién le está hablando? A cada uno de ellos. Ustedes esfuércense. Ustedes hagan lo posible para que ustedes entren por la puerta angosta. La salvación es personal, hermanos. Esto es personal. Seguir a Cristo es algo, una decisión personal. Y ahí fue donde Pablo fue fiel. Él fue fiel en su vida cristiana, y podemos ver en su vida frutos de esa fidelidad en las cosas de Dios. El cristiano fiel constantemente está consciente que es una lucha para mantenerse en las cosas de Dios. No pierde ningún momento. Se enfoca y pone su vista en las cosas de Dios y se mantiene firme. Esforzaos y entrar por la puerta angosta. Debe de estar peleando constantemente contra las tentaciones que tiene en su vida, contra el desánimo, contra el orgullo que viene a su vida, y busca ponerse firmes en las cosas de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Filipenses capítulo 2, versículo 21. ¿Ya lo tiene? Antes de que lo leamos, quiero compartir con ustedes estas palabras que leía del apóstol Pablo, de un comentario que dicen lo siguiente. El apóstol Pablo estaba absolutamente perplejo por el hecho de que tantos cristianos estuvieran buscando lo suyo propio
no lo que es de Cristo Jesús. Dice el versículo 21, porque todos buscan, ¿qué, hermanos? Lo suyo propio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Qué significa eso? En aquel tiempo como hoy, muchos cristianos buscan sus beneficios personales, los intereses propios. Y lo de Cristo es de Él, que vea quién lo haga. Y esto a Pablo le causó mucha tristeza. Que con el paso de los años, muchos cristianos dijeron, las cosas de Dios, que las haga otro. Yo estoy muy ocupado con lo mío. Tengo cosas que resolver. Tengo cosas pendientes con mis hijos, con mis negocios, con mis cosas. Que las cosas de Dios, alguien más las haga. ¿Y sabe qué? Eso tristemente se repite. Ese pensamiento está hoy presente en muchos, en las iglesias. Buscan lo suyo propio y lo de Cristo, que alguien más lo resuelva. Y eso le causaba pesar a Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Una forma opuesta y contraria a las cosas de Dios. Una forma opuesta, porque Pablo había hecho todo lo contrario, hermanos. Ahí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 4, vemos cómo la enseñanza de Pablo había sido una muestra de ejemplo para los filipenses y muchas iglesias. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿me ayuda a leer? Sí logra ver todos sus logros que Pablo alcanzó terrenalmente. Dijo, esto no es tan importante como las cosas de Cristo. Son más importantes las cosas de Cristo, iglesia. Amén. Ahora Cristo nos pregunta a nosotros, ¿qué es lo más importante en este momento para ti? ¿Tus objetivos, tus metas o las cosas de Dios? ¿Qué es lo más importante? Porque la respuesta a esa pregunta, hermanos, es contestada con nuestras acciones. Pablo dijo, todo lo que para mí era ganancia, yo lo hice a un lado, porque realmente las cosas de Dios eran más importantes. Hoy Dios nos llama a reflexionar, hermanos, y tener mucho cuidado con nuestra vida. Volvamos al texto de 2 de Timoteo 4:7. Pablo se dio cuenta y se mantuvo fiel, primero dándose cuenta que estaba peleando la buena batalla. Y luego dice, he acabado, ¿qué, hermanos? La carrera. Y aquí la carrera, hermanos, significa, o es del griego dromos, que significa efectivamente correr una carrera. Pero Pablo dice, yo fui fiel corriendo mi carrera. Yo fui fiel en esa carrera, que estuve caminando y que estuve cerca de Dios. Yo fui fiel. En Hebreos, vamos rápidamente, capítulo 12, versículo 1, nos advierte que hay obstáculos que nos impiden a nosotros correr la carrera de la fe. Hebreos 12:1, ¿usted me alcanza? Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿de qué, hermanos? ¿Y qué más? Que nos asedia. Hasta ahí. Son dos cosas distintas, peso y pecado. Estas dos cosas son obstáculos que detienen la carrera del cristiano cuando la camina en Cristo Jesús. El peso. ¿Usted ha visto la gente que hace ejercicio y se pone un peso sobre algo? Puede ser de beneficio porque hace más músculo, pero también se puede convertir en un obstáculo para no hacer las cosas como deben de ser. Y en el caso de los cristianos, hay muchas cosas que están pesando en su vida
para que tengan un servicio adecuado en las cosas de Dios. Hay un peso que ha venido a su vida y ese peso no le permite caminar la carrera de la fe como debería de ser. Ese peso es un peso espiritual que no le permite hacer las cosas correctamente. Puede ser el cansancio, puede ser el trabajo, puede ser ocupaciones, y esas cosas que están pesando en tu vida, más importantes, no te dejan vivir o correr la carrera de la fe. No solamente habla del peso, el versículo que hemos leído, pero también nos habla y nos dice que nos despojemos de ¿qué, hermanos? Del pecado. El peso de las cosas terrenales y el pecado son los obstáculos que no dejan correr como debe de ser la carrera de la fe del cristiano. Y por eso muchos ya no la están corriendo, porque el pecado los está a ellos deteniendo. Mire lo que dice 1 Corintios 11:30. El peso de las cosas terrenales y el pecado que asedia al creyente para correr la carrera de la fe, los pueden sacar de la carrera, hermanos, valga la redundancia. 1 Corintios 11:30, ¿ya lo tiene? Mire lo que dice ahí. Por lo cual, ¿hay qué? ¿Sabe por qué duermen? ¿Y por qué están débiles? Porque el peso de las cosas materiales y el pecado los tienen dormidos. Y ya no están corriendo. Están débiles en la fe. Los que antes fueron fuertes, convincentes, con carácter, avanzando en las cosas de Dios, hoy son débiles. Ya no tienen las mismas convicciones. Enfermos espirituales, debilitados, porque el peso de las cosas y el pecado fue tan grande que ahora ya no pueden ser lo que antes fueron. Ahora Dios nos pregunta a nosotros, hermanos, ¿cómo estamos corriendo nuestra carrera? ¿Qué nos está impidiendo para correrla? ¿El peso de las cosas? ¿Las ocupaciones del mundo, del aquí y del ahora, son más importantes que las cosas eternas y espirituales de Dios? ¿El pecado, el orgullo, la soberbia, etcétera? ¿Qué cosas están obstruyendo? ¿Sabe, hermano, que mientras yo leía esto en la mañana, porque me levanté muy temprano para revisar la predicación que compartiría con usted como iglesia, pensaba en mí, en mi tumba, y yo le decía a Dios: Señor, yo oro que el día que yo parta de este mundo, si tú no vienes por nosotros como iglesia, pudiera inscribirse en esa tumba del pastor Abisaí: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y me gustaría, hermanos, que usted pensara en eso, porque cada quien va a escribir su epitafio, cada quien.